La primera cosa que vio Pilar al empujar el portón del rancho abandonado no fue la casa ni el pozo, sino una vaca color canela lamiendo una cobija de bebé colgada en la cerca, mugiendo bajito como si todavía creyera que de aquel trapo podía salirle el hijo que le habían quitado. Pilar se quedó inmóvil con una mano sobre la barriga de 8 meses y la otra apretando la maleta de cuero que había sido de su abuela. La tarde caía anaranjada sobre el potrero, el viento movía el matorral y la casa de adobe, con las ventanas cerradas y el corredor lleno de hojas secas, parecía contener la respiración. La vaca tenía las ubres hinchadas, los ojos mansos y una tristeza tan humana que a Pilar le apretó el corazón. Dentro de su vientre, los dos niños se movieron al mismo tiempo, como si también hubieran escuchado aquel mugido de madre sola. No había nadie en el patio. No había humo en el fogón. No había voces. Solo el sonido de la madera que crujía, la tórtola en el fresno y aquella vaca abandonada buscando en una cobija lo que ya no podía volver. Pilar dejó la maleta en el suelo, miró hacia la casa y dijo en voz baja: «Si Dios me trajo hasta este lugar, no voy a irme esta noche. Pero si me quedo, ninguna madre aquí vuelve a pasar hambre con leche en el cuerpo y nadie que llegue con vida dentro será tratado como estorbo». Hay momentos, mi gente, en que la vida parece empujarnos al final del camino cuando en realidad nos está poniendo frente a una puerta que no sabíamos pedir. A veces Dios junta a los abandonados para que se reconozcan sin explicaciones, una mujer con hijos por nacer, una vaca sin cría, una casa sin fuego. Porque hay dolores que solo pasan cuando uno los comparte con alguien que entiende. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona indicada en nuestro camino justo cuando la esperanza se está acabando, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás escuchando. Vamos a comenzar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Pilar Andrade tenía 26 años y una forma callada de resistir que la gente confundía con mansedumbre. No era débil. Solo había aprendido desde niña que hay dolores que hacen más ruido cuando una intenta explicarlos a quien no quiere entender. Caminaba despacio por la vereda de caliche, con los pies hinchados dentro de unos zapatos viejos, la espalda ardiendo y la barriga redonda como luna llena bajo el vestido de manta. Cada pocos pasos tenía que detenerse, respirar hondo y poner ambas manos sobre los hijos que llevaba dentro. Eran 2. El médico del pueblo se lo había dicho con una seriedad que no sabía si era susto o compasión. 2 criaturas, le dijo, y luego miró hacia la puerta como si buscara al hombre que debía estar allí. Pilar también miró, aunque sabía que nadie iba a entrar. El padre de esos niños ya se había ido para entonces, dejando detrás solo promesas que se deshicieron como tortilla mojada. Pilar no había nacido con apellido fuerte ni con casa propia. La crió su abuela Inocencia, una mujer de manos ásperas y corazón manso que vivía en una casita de adobe al borde del ejido de Santa Brígida. Doña Inocencia vendía atole de piloncillo al amanecer, pan de maíz los domingos y remedios de hierba cuando la gente del pueblo se quedaba sin dinero para médico. Tenía un fogón pequeño, 3 ollas de barro, una tinaja siempre limpia y una risa que salía tarde, pero salía completa. La madre de Pilar murió cuando ella tenía 5 años. Una helada mala le entró al pecho, luego vino tos, luego fiebre, luego la cama. De su padre no había más que una historia con agujeros. Un arriero que pasó una temporada por el pueblo, dejó palabras bonitas, dejó una niña en camino y siguió su ruta antes de que nadie pudiera pedirle cuentas. Doña Inocencia decía que hombre que huye de su sangre no merece ni el polvo que levanta su caballo. Pilar creció entre el olor del fogón encendido, la tierra mojada después del temporal y las manos de su abuela moviéndose siempre. Manos que saben, decía la gente. Manos para curar empachos, manos para hacer pan con poca harina, manos para volver comida lo que parecía sobras, manos para acomodar un bebé con cólico, manos para reconocer una fiebre mala antes de que subiera demasiado. Doña Inocencia no enseñaba con discursos. Enseñaba haciendo. Cuando Pilar era niña, la sentaba en un petate junto al fogón y le decía: «Mira bien, muchacha. La harina escucha el agua. Si la apuras, se endurece. Si la abandonas, se agria. Así es la vida también». Pilar miraba sin entender del todo, pero guardaba. Guardaba la forma de soplar las brasas. Guardaba el modo de colar el café sin quemarlo. Guardaba cuánta sal cabía entre 3 dedos. Guardaba cómo se masajeaba la barriga de una mujer embarazada cuando los dolores apretaban antes de tiempo.
Guardaba cómo se ordeñaba una vaca si la madre no podía alimentar al hijo. Guardaba incluso lo que parecía inútil, porque doña Inocencia repetía siempre que la vida un día cobra examen sobre cosas que una creyó que nunca iba a necesitar. Ese examen llegó muchas veces. La primera vez fue cuando Pilar tenía 13 años y una vecina parió antes de que llegara la partera. Doña Inocencia corrió con su morral de hierbas y Pilar detrás cargando agua caliente. La casa olía a sudor, miedo, sangre y leña. La mujer gritaba, el marido caminaba en círculos y las comadres rezaban sin ritmo. Doña Inocencia se arremangó, miró a Pilar y dijo: «No tiembles donde otra necesita firmeza». Pilar no tembló. Le sostuvo la mano a la vecina, le limpió la frente con trapo mojado y vio nacer a un niño morado que tardó 3 eternidades en llorar. Cuando por fin lloró, Pilar sintió que el mundo entero regresaba de una orilla peligrosa. Desde entonces entendió que la vida podía caber en un llanto pequeño. La segunda vez fue cuando una sequía dejó sin milpa a medio ejido. Doña Inocencia estiró frijol, calabaza, tortillas duras, nopales y chile seco para alimentar no solo a ellas dos, sino a quien tocara la puerta. Pilar le dijo una noche que la alacena se estaba quedando vacía. La vieja metió una mano en el costal de maíz, sacó un puñado y lo miró como si fuera oro. «La alacena vacía asusta menos que el corazón cerrado», dijo. La tercera vez fue cuando doña Inocencia empezó a enfermar. No fue de golpe. Primero se cansaba al barrer. Luego se sentaba más tiempo en la mecedora. Luego el café le temblaba en la mano. Después vino ese dolor en el pecho que ella disimulaba con regaños. Pilar, que ya no era niña, la veía negar el cansancio como se niega una tormenta que ya huele en el viento. Una tarde, mientras el sol caía sobre el nopal del patio, doña Inocencia llamó a Pilar y le dio un baúl pequeño. Dentro había un rebozo negro, unas tijeras de costura, una bolsita de anís, una medalla de la Virgen, un cuaderno con recetas y remedios, y una manta de bebé tejida con hilo blanco. «¿Para quién es esto?», preguntó Pilar. «Para cuando la vida te pida más de lo que crees tener». «No me hable así, abuela». La vieja le tocó la cara. «Escúchame bien. Si un día estás sola, no te creas abandonada antes de mirar alrededor. A veces Dios deja una vaca, una hierba, un pozo, una vecina vieja o una brasa escondida donde una cree que no queda nada». Pilar lloró esa noche en silencio. Doña Inocencia murió 2 meses después, sentada en su mecedora, con el rebozo sobre las piernas y una taza de café frío en la mesa. Se fue sin escándalo, como había vivido. Al entierro fue medio pueblo, porque la vieja había alimentado, curado, regañado o acompañado a casi todos alguna vez. Después del entierro, la casa quedó de Pilar por un tiempo muy corto. Un sobrino lejano de doña Inocencia apareció con papeles, reclamos y una sonrisa falsa. Dijo que la propiedad no estaba bien arreglada, que él tenía derechos, que una muchacha sola no podía sostener una casa, que era mejor vender. Pilar no entendía de papeles. Entendía de fogón, de pan, de remedios, de dignidad. Pero los papeles de los pobres, mi gente, a veces son como cercas flojas. El que tiene más fuerza las empuja y se mete. Pilar tuvo que irse. No se fue con las manos vacías porque su abuela no la dejó vacía. Se llevó la maleta de cuero, el cuaderno, las tijeras, la manta blanca, la medalla, la bolsita de anís y una frase que la acompañaría como sombra buena: «No te creas abandonada antes de mirar alrededor». Trabajó en casas. Lavó ropa en pileta ajena. Remendó camisas de peones. Cocinó en una fonda durante un temporal. Cuidó a una anciana que no recordaba su nombre, pero sí pedía café cada tarde. Dormía en un cuarto prestado detrás de una panadería y guardaba monedas dentro de una lata de manteca. No era vida fácil, pero era vida honrada. Entonces apareció Julián Cárdenas. No era rico, pero sabía parecerlo donde hacía falta. Usaba botas limpias, sombrero nuevo y palabras suaves. Decía que venía de familia de comerciantes, que estaba levantando negocio de granos, que necesitaba una mujer seria a su lado, que Pilar tenía una mirada de casa. Esa frase fue la que la desarmó. Una mirada de casa. Nadie le había dicho algo así desde la muerte de su abuela. Julián llegaba a la panadería con flores de matorral, le compraba hilo cuando la veía remendando, le llevaba fruta, le hablaba de futuro. Pilar no era tonta. Vio pequeñas sombras. Vio cómo él cambiaba de tema cuando le preguntaban por su familia.
Vio cómo prometía demasiado rápido. Vio cómo sus manos, aunque bonitas, no tenían callos de trabajo. Pero la soledad tiene una manera peligrosa de tapar los ojos con esperanza. Cuando Pilar quedó embarazada, Julián primero se quedó callado. Luego dijo que necesitaba tiempo. Después prometió volver al día siguiente con una propuesta seria. Al tercer día, Pilar fue a buscarlo a la posada donde se quedaba. El cuarto estaba vacío. La mujer que barría el corredor le dijo, sin dejar de mirar la escoba, que el joven se había ido antes del amanecer, que debía dinero, que habló de tomar camino hacia el norte, que no dejó recado. Pilar puso una mano sobre su vientre todavía pequeño. ¿Nada? Nada, hija. La mujer la miró con esa compasión que en los pueblos llega mezclada con curiosidad. Pilar no lloró allí. Doña Inocencia le había enseñado que lágrima frente a quien no sabe cuidar se vuelve alimento de chisme. Caminó hasta el río seco, se sentó bajo un fresno y ahí sí dejó que el cuerpo se doblara. No lloró por Julián solamente. Lloró por haber creído, por haber deseado una mesa propia, por haber imaginado a sus hijos con un padre esperándolos. Cuando el médico le dijo que eran dos, el miedo se volvió una cosa con peso. Dos criaturas, dos bocas, dos cuerpos, dos llantos, dos vidas dependiendo de una mujer que no tenía ni techo seguro. Al principio siguió trabajando, pero cuando la barriga creció, las puertas empezaron a cerrarse. Una patrona le dijo que ya no podía subir escaleras. Otra que no quería problemas si le pasaba algo en la casa. Otra le pagó menos porque, según ella, Pilar estaba más lenta. En la fonda le quitaron horas. En la panadería le pidieron el cuarto porque una sobrina del dueño iba a ocuparlo. La gente es así, mi gente. A veces miran a una mujer embarazada sola como si la barriga fuera culpa visible y no vida necesitando cuidado. Pilar aguantó hasta que no pudo. Vendió unas tijeras buenas, guardó las malas. Cambió un rebozo por harina. Lavó ropa hasta que la espalda le ardió tanto que una noche no pudo levantarse del petate. Entonces entendió que si esperaba a quedarse sin fuerza, el camino la iba a encontrar tirada. Salió antes del amanecer. No avisó. No porque no quisiera despedirse, sino porque no había de quién. Llevaba su maleta de cuero, el cuaderno de Doña Inocencia, la manta blanca para los gemelos, un frasco de aceite para sobarse la barriga, 2 mudas de ropa, una bolsa de maíz tostado y 3 monedas. El cielo estaba todavía oscuro. El aire olía a tierra fría y a humo de fogones que apenas despertaban. Caminó despacio. El primer tramo lo hizo con dignidad. La espalda recta, los pasos medidos, el rebozo cubriéndole la barriga. Al mediodía, el sol ya le mordía la nuca. Se sentó junto a un nopal y comió un puñado de maíz tostado. Los niños se movieron dentro de ella, uno fuerte, otro más suave. Pilar había empezado a distinguirlos. Al fuerte le decía Rafael. Al suave le decía Esperanza, aunque todavía no sabía si sería niña. Decía esos nombres en silencio, probándolos como quien prueba sal. Tocó una puerta al caer la tarde. Una mujer abrió apenas. Vio la barriga y la maleta. ¿Busca a alguien? Agua, si no le molesta. La mujer trajo un jarro, pero no la invitó a pasar. Pilar bebió. Agradeció. Siguió. La segunda puerta la abrió un hombre que dijo que la casa estaba llena. Ni siquiera le preguntó qué necesitaba. La tercera fue una casita junto a una vereda. Una anciana le dio pan de maíz envuelto en servilleta y le dijo que más adelante había un rancho que llevaba meses solo. No sabía si era seguro. No sabía si tenía dueño cerca. Pero tenía pozo. Pozo era suficiente. Pilar caminó hacia allá con la tarde encima. El camino se hizo más estrecho. Los huizaches rozaban su falda. El caliche brillaba bajo la luz anaranjada. El viento traía olor a matorral seco, a polvo y a lluvia lejana. Los grillos empezaron a cantar antes de que el sol se escondiera. Cada paso le pesaba. La maleta golpeaba contra su pierna. La barriga se endurecía por momentos y ella se detenía, respiraba, esperaba a que el cuerpo soltara. Ya falta poco, les murmuraba a los niños. No sé a dónde, pero falta poco. Entonces vio el techo. Medio escondido entre fresnos y un sabino grande, apareció el rancho. No era grande,
pero era firme. Una casa de adobe con corredor techado, 2 ventanas cerradas, un tejabán a un lado, un pozo de brocal redondo y una cerca de madera que rodeaba el potrero. Había un guayabo, un nopal viejo y una milpa abandonada al fondo, invadida por hierba. La tranquera estaba caída de un lado, pero aún se podía empujar. Pilar dejó la maleta en el suelo para tomar aire. Fue entonces cuando oyó el mugido. No era mugido común de hambre. Era un sonido quebrado, insistente, lleno de búsqueda. Pilar siguió el ruido hasta el corral. La vaca color canela estaba flaca, con costillas marcadas, ubres llenas y ojos húmedos. Tenía la cabeza pegada a una cobija blanca colgada en la cerca, lamiéndola una y otra vez. La cobija era pequeña, como de criatura. Estaba manchada de leche seca y tierra. La vaca mugía contra ella con una ternura desesperada. Pilar supo. No necesitó que nadie se lo dijera. Esa vaca había parido. Su cría no estaba. Y el cuerpo, terco en su amor, seguía produciendo leche para alguien que ya no venía. Pilar puso las 2 manos sobre su barriga. «¡Ay, madre!», murmuró. La vaca levantó la cabeza y la miró. No se espantó. Solo miró, como si reconociera a otra hembra cargando vida y abandono. Pilar buscó el pozo. La cuerda estaba gastada, pero servía. Sacó agua con dificultad. Llenó una cubeta oxidada y se la llevó a la vaca. El animal bebió con ansia. Pilar encontró pasto seco, luego arrancó hierba fresca cerca de la acequia vieja y la puso en el comedero. Después volvió a la casa. La puerta estaba sin llave. Entró con cuidado. El interior olía a cerrado, polvo, madera vieja y fogón frío. La cocina tenía ollas de barro en la alacena, una tinaja vacía, un molino de mano, una mesa con una pata coja y un candil colgado de un clavo. Había un cuarto con cama de fierro, colchón delgado y una cobija áspera. Otro cuarto guardaba un baúl cerrado. En la pared de la sala había una fotografía volteada hacia abajo sobre una repisa, como si alguien no hubiera podido seguir mirando ese rostro. Pilar no tocó la fotografía. Todavía no. Primero abrió ventanas. Luego barrió el rincón donde iba a dormir. Buscó leña bajo el tejabán. Encontró cerillos dentro de un frasco en la alacena, protegidos de la humedad. Encendió el fogón con manos lentas, porque la espalda ya no le permitía agacharse mucho. El humo subió torcido al principio, luego encontró camino. La cocina, que llevaba meses sin respirar, soltó un olor a leña quemada que hizo que Pilar cerrara los ojos. Hizo café claro con lo poco que encontró. Comió el pan de maíz que la anciana le había dado. Luego salió a ordeñar la vaca. Había visto hacerlo a su abuela muchas veces. Pero verlo no era lo mismo que hacerlo con una barriga de 8 meses y las manos temblando. Se sentó en un banquito viejo, habló suave al animal y apoyó la frente en su costado tibio. «No te voy a quitar por quitarte», le dijo. «Si no sale, te enfermas. Y si sale, quizá nos salva a las 2». La vaca se quedó quieta. La leche cayó caliente en el bote, primero en chorros torpes, luego firmes. Pilar sintió el olor espeso, vivo, casi dulce. Al terminar, le acarició el lomo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, como si el animal pudiera contestar. La vaca movió una oreja. En la cerca, una tablita colgaba torcida con letras gastadas. Pilar la acercó al candil y leyó: «Lucera. Lucera». La leche de lucera fue la primera comida verdadera que Pilar tuvo en 2 días. La hirvió, bebió una taza despacio y sintió que el cuerpo recibía no solo alimento, sino permiso de seguir. Los niños se movieron dentro de ella, menos inquietos, como si también hubieran probado la calma. Esa noche se acostó en la cama de fierro con la maleta al lado y la medalla de la Virgen bajo la almohada. Desde el corral llegaba el mugido bajo de lucera, ya no tan desesperado. Afuera, el viento movía el sabino y una tórtola cantó tarde, fuera de hora. Pilar no sabía de quién era el rancho. No sabía si al amanecer llegaría un dueño furioso. No sabía si la sacarían. No sabía si los dolores que a veces le apretaban la espalda eran aviso temprano. No sabía si podría parir 2 criaturas en un lugar desconocido. Pero esa noche durmió. Y fue el primer sueño completo que tuvo en semanas. Lo que Pilar no sabía era que el rancho El Milagro no estaba vacío por descuido. Estaba vacío por una pena.
Pertenecía a un hombre llamado don Aurelio Montalvo, viudo, sin hijos vivos, que se había ido a vivir con un hermano al pueblo después de perder a su esposa y a su nieto en la misma temporada. Lucera, la vaca, había sido el último regalo que su esposa le hizo a una hija que ya no estaba. Y la cobija que Lucera lamía no era de un becerro cualquiera, sino del becerro que un capataz sin alma había vendido a escondidas cuando don Aurelio ya no tenía fuerzas para vigilar nada. Pero eso Pilar lo descubriría poco a poco. Porque las casas abandonadas no cuentan sus secretos de golpe. Los van soltando como suelta la tierra las semillas después de la primera lluvia. La mañana siguiente empezó con Lucera mugiendo. Pilar abrió los ojos antes del amanecer. El cuerpo le pesaba como si la noche no hubiera descansado dentro de ella. Los niños se movían con esa inquietud profunda que la acompañaba cada vez más seguido. Se quedó quieta unos momentos, mirando el techo de vigas oscuras, escuchando el corral, el viento en el corredor, la madera que cruje cuando la casa se estira con el frío. Luego recordó dónde estaba. Se levantó con cuidado, usando ambas manos para sostener la barriga. El piso de tierra estaba frío bajo sus pies. Se envolvió con el rebozo, tomó el candil y fue a la cocina. Las brasas seguían escondidas bajo la ceniza. Eso le dio una alegría pequeña. Doña Inocencia decía que una brasa que sobrevive la noche es como una esperanza educada. No hace escándalo, pero ahí está. Pilar sopló despacio, acomodó astillas y volvió a encender el fogón. El olor de la leña quemada llenó la cocina. Puso agua a calentar. Después fue al corral. Lucera estaba de pie junto a la cobija, más tranquila que el día anterior, pero con las ubres otra vez llenas. Pilar le acercó agua fresca y pasto. La vaca bebió, luego le olió la mano. Pilar sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tú y yo estamos iguales, le dijo. Con leche, con pena y sin saber quién manda aquí. Lucera soltó aire por la nariz. No me resoples. Yo tampoco elegí. El humor suave le salió sin esperarlo. Se rió sola, bajito, con una mano en la espalda. Luego se sentó a ordeñar. La leche cayó con más facilidad. Pilar llenó medio bote. Mientras ordeñaba, notó que Lucera tenía una herida antigua en una pata, casi cerrada pero mal cuidada. Más tarde tendría que limpiarla con agua hervida y sal. Después del ordeño recorrió el rancho con ojos nuevos. Ya no como quien busca refugio de una noche, sino como quien necesita saber si el lugar puede sostener vidas. La casa tenía 3 cuartos. El primero era el principal, con cama de fierro, un baúl cerrado y una silla. El segundo tenía una cuna de madera cubierta con una manta gris de polvo. Pilar se quedó en la puerta mucho rato antes de entrar. Una cuna en una casa vacía siempre dice más de lo que una quiere escuchar. Dentro había un sonajero de madera y un zapatito tejido, solo uno. El otro no apareció. Pilar levantó el zapatito con cuidado. El detalle le dolió de una manera exacta. Un solo zapatito. La mitad de algo. Como su propia vida desde que Julián se fue. Como la receta incompleta del cuaderno de su abuela. Como Lucera sin cría. Dejó el zapatito en la cuna. El tercer cuarto estaba casi vacío, con costales, herramientas y una hamaca guardada en un costal de yute. La cocina era sencilla pero buena. El fogón necesitaba limpieza profunda, pero tiraba bien. La alacena tenía un poco de maíz, sal, frijol seco, café viejo, piloncillo duro, 2 ollas de barro, un comal, una cazuela, una cuchara de palo y un frasco con hierbas secas. En la pileta había polvo, hojas y una rana que saltó tan de pronto que Pilar pegó un grito. Lucera mugió desde el corral. Pilar se llevó una mano al pecho. No te burles, vaca. Tú también llorabas con una cobija. La rana saltó otra vez y desapareció bajo la piedra. Pilar soltó una risa cansada. A veces Dios manda compañía hasta en forma de animal impertinente. El solar tenía un árbol de guayaba, un nopal cargado, hierba limón junto al pozo, un pequeño platanar al fondo y restos de huerta marcados por piedras. Entre la maleza sobrevivían cilantro, cebollín y una mata de chile. La tierra se veía buena, aunque abandonada. Cerca del potrero había una acequia seca, quizá útil en temporal. Más allá, la milpa estaba vencida, pero no muerta. Pilar metió los dedos en la tierra. Estaba tibia por arriba, húmeda por dentro. La tierra no se había rendido. Eso le dio fuerza.
Pasó la mañana limpiando lo más urgente. Abrió ventanas. Sacudió la cuna, pero no se atrevió a usarla todavía. Lavó la pileta. Limpió el fogón. Hirvió agua. Lavó una olla. Preparó frijoles de olla con sal, un poco de chile y cebollín salvado de la huerta. Hizo tortillas torcidas, gruesas, porque la barriga no le dejaba moverse con facilidad. Aún así, cuando comió sentada en el corredor, con un plato de frijoles y una taza de leche hervida, sintió que aquella comida tenía sabor a providencia. Al mediodía encontró el baúl abierto por un lado. No estaba cerrado con llave, solo atorado por humedad. Usó un cuchillo para levantar la tapa. Dentro había ropa de mujer doblada, un rebozo azul, una medalla, cartas atadas con listón y un cuaderno de cuentas. También encontró una libreta pequeña con letra inclinada. En la primera página decía, Clara Montalvo. Pilar no leyó más. No todavía. Cerró el baúl con cuidado. Esa casa tenía muertos. Y los muertos, le enseñó doña Inocencia, no se revisan como cajones de mercado. Se les pide permiso con actos, no con palabras. Esa tarde llegó doña Severina. Pilar estaba intentando colgar unas sábanas polvorientas al sol cuando oyó pasos en el patio. No eran pasos de hombre. Eran pasos de mujer acostumbrada a la tierra, firmes, lentos, sin miedo. Pilar giró y vio a una anciana de cabello blanco recogido en trenza, sombrero de palma, falda oscura, morral al hombro y bastón de madera. Tenía ojos pequeños, vivos, de esos que miran una vez y ya vieron lo que una quería ocultar. La anciana se detuvo junto al guayabo. Así que era cierto. Pilar apretó la sábana contra el pecho. ¿Quién es usted? Severina Ríos. Vivo pasando el aguaje, donde empieza la vereda del cerro. Vi humo ayer y pensé que el rancho se había acordado de respirar. Pilar no supo si disculparse. Llegué anoche. No robé nada. Solo necesitaba techo y agua. Doña Severina miró su barriga. Y tiempo. Te falta poco. Pilar bajó la mirada. Eso parece. La anciana caminó hacia la cocina sin pedir permiso, pero no con arrogancia, sino con esa autoridad de partera vieja que ha entrado a tantas casas en momentos de vida y muerte que ya no necesita anuncio. Puso el morral sobre la mesa y sacó harina de maíz, un puñado de sal, un frasco de miel, hojas de hierba limón, ruda, manzanilla y un pedazo de queso envuelto en manta. Pilar sintió un nudo en la garganta. No puedo pagarle. No te cobré. No quiero deber. Doña Severina la miró. Entonces cuando puedas, le das atole a alguien que llegue con hambre. Así se pagan estas cosas. Pilar respiró hondo. Esa forma de ayuda sí podía aceptarla. La anciana recorrió la casa con ella. Revisó el pozo, la gotera de la esquina, la cuna, el fogón, el corral de lucera. Al ver a la vaca, se quedó callada. Se acercó despacio y le tocó la frente. Pobre criatura. ¿La conoce? Claro que la conozco. Se llama Lucera. La compró Clara Montalvo cuando todavía reía. Pilar escuchó ese nombre otra vez. ¿Clara? La hija de don Aurelio. Este rancho era de él y de su mujer. Después fue de Clara y su esposo. Después fue de nadie, aunque tuviera dueño. Doña Severina se sentó en una piedra junto al corral, como si la historia necesitara banco. Y empezó a contar. El rancho se llamaba El Milagro porque la esposa de don Aurelio, doña Eulalia, decía que todo lo que crecía ahí crecía contra pronóstico. Hubo sequía y el pozo siguió dando. Hubo helada y el guayabo no se murió. Hubo plaga y la milpa sobrevivió. Tuvieron una sola hija, Clara, nacida después de muchos años de espera. Clara creció en ese rancho, aprendió a hacer queso, a cuidar gallinas, a sembrar hierbabuena y a cantar mientras colaba el café. Se casó con un peón bueno llamado Roque. No rico, bueno. Hombre de pocas palabras y muchos hechos. Vivieron en la casa con don Aurelio y doña Eulalia. Cuando Clara quedó embarazada, el rancho entero se llenó de preparación. Don Aurelio hizo la cuna con sus manos. Doña Eulalia tejió zapatitos. Roque compró a Lucera, una novillona mansa, pensando en la leche para la criatura. Pero llegó una fiebre mala durante el último mes. Doña Severina estuvo allí. Hizo lo que pudo. Clara parió un niño débil. El niño respiró unas horas.
Clara no resistió la fiebre. Murió antes del amanecer. El niño murió al mediodía. Roque salió al potrero y no volvió hasta 2 días después, mudo. A los meses se fue a trabajar lejos. Doña Eulalia se apagó de tristeza. Don Aurelio quedó dentro de la casa como hombre al que le quitaron el centro. Lucera parió poco después. Su becerro era lo único vivo que parecía alegrar el corral. Pero cuando don Aurelio se fue al pueblo con un hermano para no volverse loco entre recuerdos, dejó encargado el rancho a un capataz llamado Filemón. Filemón vendió gallinas, herramientas y el becerro de Lucera. La vaca quedó, porque tenía la pata lastimada y no le daban buen precio. Don Aurelio no volvió. Filemón tampoco cuidó. Doña Severina venía cuando podía echar agua y pasto, pero ya estaba vieja y el rancho quedaba lejos. Pilar escuchó todo con las manos sobre la barriga. La cobija de la cerca. Era del niño de Clara. Doña Eulalia la colgó ahí una tarde, no sé por qué. Tal vez para secarla. Tal vez para no verla dentro. Lucera la olió desde entonces. Cuando le quitaron el becerro, empezó a lamerla como si allí estuviera lo que perdió. Pilar sintió que los ojos le ardían. Doña Severina la miró. ¿Ves? No eres la única que llegó cargando ausencia. Pilar no pudo responder. La anciana le tocó la muñeca. Por ahora, quédate. Don Aurelio no ha venido en más de un temporal. Yo mandaré recado al pueblo para avisar que hay una mujer embarazada aquí, no para echarte, sino para que no digan después que nadie sabía. Filemón puede aparecer. Ese hombre tiene ojo puesto en lo ajeno. ¿Quién es Filemón? El mismo que vendió lo que no era suyo. Ahora quiere comprar el rancho por nada o quedarse con él por cansancio de los demás. Hombre con hambre de tierra ajena nunca mira a una mujer sola como persona. La mira como estorbo. Pilar sintió miedo. Doña Severina lo notó. El miedo no es señal de irse. A veces es señal de cerrar bien la tranquera. Esa noche, después de que la anciana se fue, Pilar encendió el candil y se sentó junto al fogón. Afuera, Lucera dormía de pie cerca de la cobija. Dentro, la casa olía a frijoles, jabón de ropa y leña quemada. Pilar abrió el cuaderno de Doña Inocencia y escribió en una hoja vacía. Llegué a un rancho con una vaca sin hijo y una cuna sin niño. No sé si es refugio o prueba. Pero hoy comí. Hoy dormí. Hoy alguien me vio sin cerrarme la puerta. Después cerró el cuaderno y miró hacia la cuna del cuarto. Los gemelos se movieron. Por primera vez, no les dijo que resistieran. Les dijo, tal vez aquí. Los días siguientes fueron de trabajo medido, porque el cuerpo de Pilar ya no permitía heroicidades. Aún así, ella no sabía vivir quieta. Doña Severina empezó a venir cada 2 días, a veces con hierbas, a veces con noticias, a veces solo con su presencia. Revisaba la barriga con manos expertas, pegaba la oreja, presionaba suave y decía que los niños estaban acomodados, pero que con 2 criaturas una no debía confiarse. Pilar despertaba antes del sol. Ordeñaba a Lucera. Hervía la leche. Preparaba café de olla cuando había café, o agua de hierba limón cuando no. Limpiaba 1 cuarto por día, despacio, sentándose cada vez que el vientre se endurecía. Plantó hierbabuena junto al pozo. Rescató cilantro de la huerta. Sacudió las cobijas viejas. Lavó la cuna y la dejó al sol 3 mañanas seguidas. No puso aún las mantas de sus hijos dentro. Le daba pudor ocupar del todo un lugar construido para otro bebé. Una tarde, mientras doblaba la manta blanca de su abuela, Doña Severina la vio. ¿Por qué no preparas la cuna? Pilar acarició el borde tejido. No sé si tengo derecho. La vieja partera resopló. Los muertos no necesitan cuna. Los vivos sí. Pilar la miró. ¿Y si don Aurelio vuelve y se molesta? Entonces que se moleste con la vida por seguir naciendo. Pilar bajó la manta. Esa noche preparó la cuna. Puso primero una sábana limpia encontrada en el baúl, luego la manta blanca de Doña Inocencia, luego 2 pañales cosidos a mano. Al final colocó el zapatito solitario del bebé de Clara en una repisa cercana, no dentro de la cuna, no escondido. Allí, como memoria respetada. Fue un gesto pequeño, pero la casa lo sintió. El fogón se volvió el centro de sus días. Fogón frío al llegar había sido abandono y familia rota.
El primer encendido fue el punto de no retorno. Ahora el olor que se esparcía cada mañana era la curación que apenas comenzaba. Pilar cocinaba frijoles espesos, tortillas, calabacitas cuando pudo recoger las primeras, queso fresco con la leche de lucera y atole ligero cuando el cuerpo se lo pedía. A veces le hablaba al fuego como su abuela. «No te me apagues hoy», decía. «No estamos para tristezas». Lucera empezó a seguirla por el solar cuando la soltaba. Era una vaca grande, pero caminaba detrás de Pilar como perro viejo. Si Pilar se sentaba en el corredor, Lucera se acercaba y le olía la barriga. Una mañana, empujó con el hocico la maleta de cuero y la tiró de lado. La ropa salió al suelo. Pilar la miró indignada. «¿También vas a revisar mis cosas?». Lucera masticó una hoja seca, indiferente. Doña Severina, que llegaba por la vereda, soltó una carcajada. «Esa vaca ya te adoptó. Ahora no más falta que te cobre renta». Pilar recogió su ropa riendo. La risa le salió rara, como herramienta oxidada volviendo a moverse. Pero salió. El primer visitante hombre llegó al final de la segunda semana. Pilar estaba sentada bajo el guayabo, remendando un pañal, cuando oyó campanillas de mulas en el camino. Se levantó con cuidado y vio una recua acercándose por la vereda. 6 mulas cargadas con costales, un caballo moro y un hombre de unos 30 y tantos años, sombrero gastado, camisa de manta, manos callosas y rostro quemado por el sol. Caminaba con la calma de quien conoce la distancia y no pelea con ella. Se detuvo junto a la tranquera. «Buenas tardes». Pilar sostuvo la aguja en la mano. «Buenas tardes. ¿Puedo dar agua a las mulas?». «El pozo del aguaje está abajo». Pilar dudó. Luego recordó a su abuela. «No se niega agua a animal cansado si el pozo tiene». «Puede». El hombre entró sin mirar de más. Eso le gustó. Los hombres que revisan una casa antes de pedir permiso ya vienen tomando posesión con los ojos. Él no. Fue al pozo, sacó agua, llenó un bebedero, atendió a las mulas. Pilar se quedó en el corredor, alerta. El hombre se presentó después. «Me llamo Tomás Arrieta. Soy arriero. Paso por esta ruta cada 2 o 3 semanas». Pilar no dio apellido. Tomás asintió como si el nombre bastara. Miró a Lucera, que pastaba cerca. «Qué bueno verla suelta». «¿La conoce?». «La vi antes, cuando este rancho tenía más ruido». Pilar bajó la mirada. Tomás no preguntó por la barriga, ni por la casa, ni por qué estaba sola. Solo dijo: «Si necesita que lleve recado al pueblo, paso mañana por San Gregorio». «No necesito nada». Él asintió. «Está bien». El silencio se quedó cómodo de una manera extraña. Tomás terminó de dar agua a las mulas. Antes de irse, sacó de una alforja un pequeño costal de sal. «Me pagaron con más de la que puedo cargar. Si le sirve, ahí queda. No puedo pagarle. No le vendí. No quiero deber». Tomás miró la sal, luego el camino. «Entonces cuando pueda, dé agua a una mula ajena». «Así quedamos». Pilar recordó las palabras de doña Severina sobre pagar con atole a otro. Sintió que quizá la gente buena hablaba un idioma parecido. Tomó la sal. «Gracias». Tomás se tocó el ala del sombrero y siguió con la recua. Pilar se quedó viendo el polvo levantarse detrás de las mulas. No sintió ilusión. No tenía espacio para eso. Pero sí sintió algo parecido al alivio. Un hombre había llegado, había pedido agua, había ayudado sin invadir y se había ido sin dejarle miedo. Eso, después de Julián, era mucho. Doña Severina se enteró antes del día siguiente, porque en el campo las noticias tienen patas. «Tomás Arrieta», dijo mientras revisaba la hierbabuena. «Buen hombre». Pilar fingió desinterés. Solo pidió agua. Los buenos empiezan pidiendo lo justo. Pilar la miró. «No empiece». «No empecé. Nomás dije». Doña Severina arrancó una hierba mala. Fue casado. Su mujer murió de una enfermedad lenta. Desde entonces vive en camino. Tiene una casita en San Gregorio, pero casi no la pisa. Los hombres que no saben dónde poner el duelo se vuelven arrieros aunque ya lo fueran antes. Pilar no respondió. La anciana siguió. «No te estoy diciendo que lo mires.
Te estoy diciendo que no todo sombrero trae mentira debajo. Pilar acarició la barriga. Yo ya no sé mirar. Entonces no mires todavía. Solo no cierres los ojos por costumbre. Pasaron días. Tomás volvió una semana después, antes de lo prometido. Esta vez traía un rollo de mecate, 2 velas y un puñado de semillas de calabaza. Me desvié por el camino viejo, dijo. Pilar estaba ordeñando. Lucera se quedó quieta, pero miró al arriero con desconfianza. ¿Y el camino viejo pasa por mi corral? Tomás casi sonrió. Hoy sí. Dejó las cosas en el corredor. No pedí. Ya sé. ¿Por qué trae? Porque me sobraron. Pilar levantó una ceja. Le sobró mecate, velas y semillas al mismo tiempo. Tomás miró a Lucera. El camino da cosas raras. A Pilar se le escapó una risa. Tomás la oyó y bajó la vista, como si esa risa no fuera cosa que debía mirar directamente. No se quedó mucho. Dio agua a las mulas, aceptó una taza de leche hervida y se fue. Pero antes de cruzar la tranquera, notó una marca en la madera del portón. Alguien había tallado una X con cuchillo. Tomás pasó los dedos por la marca. ¿Quién hizo esto? Pilar se puso seria. No sé. La encontré ayer. ¿Ha venido alguien? No. Tomás miró hacia el camino. Filemón. El nombre cayó como piedra. Doña Severina me habló de él. Tomás asintió. Si aparece, no firme nada, no acepte nada, no se deje apurar. Ese hombre vende sombra y cobra árbol. Pilar sintió frío. Tomás no dio discurso. Solo tomó una tablita de su carga, reforzó el cierre de la tranquera con mecate y dijo: pasaré más seguido. No hace falta. Hace falta al camino. Pilar supo que no hablaban del camino. Y en eso que no se dijo hubo más respeto que en todas las promesas que Julián le había hecho. Filemón apareció 3 días después. Llegó montado en caballo oscuro, acompañado de un muchacho flaco que no hablaba. Era un hombre de 50 años, bigote recortado, panza cómoda, botas buenas y mirada de comprador. No miraba el rancho como casa. Lo miraba como cuenta. Se bajó sin pedir permiso y caminó hasta el corredor donde Pilar cosía sentada con la espalda apoyada en la pared. Buenas tardes. Pilar no se levantó. La barriga no le permitía hacerlo rápido y tampoco quiso darle esa ventaja. Buenas tardes. Usted debe ser la mujer que está ocupando la propiedad de don Aurelio. Estoy refugiándome. Ocupando, refugiándose, son palabras hermanas cuando no hay permiso escrito. Pilar sostuvo la aguja. ¿Trae usted permiso escrito para hablar por don Aurelio? Filemón sonrió apenas. Vengo de parte de quienes están arreglando la venta. ¿Quiénes? Gente que sí tiene vela en este entierro. Pilar sintió a los niños moverse. Puso una mano sobre la barriga. Cuando don Aurelio venga y me diga que debo irme, hablaré con él. Mientras tanto, no tengo conversación con usted. La sonrisa de Filemón se endureció. Mujer en su estado debería buscar tranquilidad, no problemas. Pilar levantó los ojos. La tranquilidad no se consigue entregando techo al primer hombre que habla fuerte. El muchacho detrás de Filemón bajó la mirada, quizá para ocultar una reacción. Filemón dio un paso. Le doy una semana para desocupar. Por consideración. No tiene autoridad para darme ni una hora. El hombre la miró distinto. Ya no con sonrisa. Con cálculo. Usted tiene carácter. Tengo hijos. Esa respuesta lo dejó un instante sin palabra. Pero volvió. Se va a arrepentir. Pilar no respondió. Aprendió de su abuela que a ciertas amenazas no se les da silla. Filemón se fue dejando polvo y miedo. Cuando ya no se oyeron los cascos, Pilar soltó la costura. Las manos le temblaban. No por cobardía, sino porque el cuerpo sabía lo que el orgullo no admitía. Estaba sola, pesada, vulnerable, en una casa que no era suya, frente a un hombre que quería la tierra. Lucera se acercó desde el corral y mugió bajo. Pilar apoyó la frente en el poste. No tiembles donde otra necesita firmeza, escuchó en la memoria. Pero esa vez sí tembló. Doña Severina llegó al atardecer. Al ver la cara de Pilar, no preguntó si algo había pasado. Preguntó qué dijo.
Pilar se lo contó. La anciana escuchó sentada junto al fogón, con una taza de té de hierba limón entre las manos. Al terminar, dijo: Filemón miente. Don Aurelio no ha vendido. Mandé recado a su hermano. Debe responder pronto. ¿Y si no responde? Entonces vamos al pueblo y gritamos más fuerte que la mentira. Pilar miró el fuego. No tengo fuerzas para gritar. Doña Severina se inclinó. No siempre grita la garganta. A veces grita quedarse. Esa noche, Pilar durmió mal. Soñó que la sacaban del rancho y Lucera corría detrás de la carreta mugiendo, con la cobija de bebé atorada en los cuernos. Soñó que los gemelos nacían en medio del camino y que Julián pasaba sin reconocerlos. Despertó sudando, con un dolor bajo en la espalda. No era parto. No todavía. Pero el cuerpo avisaba. Los días siguientes fueron de tensión escondida bajo rutina. Pilar ordeñaba, cocinaba, lavaba, preparaba pañales, limpiaba la cuna. Doña Severina venía diario. Tomás pasó 2 veces, siempre con pretexto, que el camino, que las mulas, que una entrega, que el pozo del aguaje estaba malo. Dejó arroz, un poco de manteca, tela limpia y una herradura que, según él, traía suerte. Pilar le dijo: ¿También le sobró la suerte? Tomás miró la herradura. No. Esa sí la traje a propósito. Fue una de las pocas veces que no escondió la intención. Pilar la colgó en el tejabán, no porque creyera del todo, sino porque le gustó que alguien pensara en su suerte sin intentar comprarla. Una tarde, mientras Tomás reparaba una tabla de la tranquera, Pilar le llevó café. Está amargo, avisó. Mejor. ¿Por qué todos los hombres de campo creen que sufrir el café los hace más fuertes? Tomás tomó un sorbo. No nos hace más fuertes. Nomás nos da algo de que quejarnos sin parecer débiles. Pilar soltó una risa. Lucera, que estaba detrás, metió el hocico en el morral de Tomás y sacó una tortilla envuelta. Tomás giró. Ladrona. Pilar se tapó la boca. No la regañe. Es madre. Eso no le da derecho a robar mi cena. Lucera masticaba con calma, mirando al horizonte como si nunca en su vida hubiera hecho nada incorrecto. Tomás suspiró. Tiene más descaro que Filemón. Pilar rió con ganas. El sonido llenó el corredor y por un momento el miedo aflojó. Pero la tensión seguía. Filemón empezó a mover rumores. En el pueblo se decía que una mujer sin marido se había metido al rancho para quedarse con tierra ajena. Que estaba embarazada de quién sabe quién. Que doña Severina la encubría. Que Tomás el arriero pasaba demasiado por ahí. Que don Aurelio ya había vendido. Que la autoridad pronto la sacaría. Los rumores le llegaban a Pilar por la boca apretada de doña Severina y por los silencios de Tomás. Ella fingía que no le dolían. Pero cada rumor se le metía en el cuerpo como piedrita en zapato. Empezó a comer menos. Dormía peor. Revisaba la tranquera varias veces. Guardaba la maleta de cuero siempre lista junto a la cama, como si aceptar el refugio del todo fuera tentar a la desgracia. Doña Severina la vio una mañana doblando la misma ropa por 3.ª vez. «Estás empacando sin empacar». Pilar no respondió. La vieja se sentó. «¿Quieres irte?» «No». «¿Entonces?» «No quiero que me saquen». Doña Severina suspiró. «Ay, hija. Una cosa es salir porque Dios mueve el camino y otra cosa es irse antes para que el golpe duela menos. No te hagas tú misma el trabajo de Filemón». Pilar se sentó despacio. Los ojos se le llenaron. ¿Y si nacen aquí y luego nos corren? Entonces habrán nacido bajo techo, con leche cerca y manos listas. Eso ya vale más que parir en una zanja por miedo a un hombre bocón. Pilar lloró en silencio. Doña Severina le puso una mano en la rodilla. «Mírame. Tu abuela te enseñó a atender partos, ¿verdad?» «Sí». «¿Y qué decía cuando la mujer tenía miedo?» Pilar cerró los ojos. Que el miedo también empuja, pero no debe llevar la dirección. Eso. Esa tarde, Pilar sacó la maleta del cuarto y la guardó dentro del baúl. No deshizo del todo el miedo, pero dejó de obedecerlo. Y fue ahí que todo cambió de nuevo. Llegó una carta. La trajo Tomás, envuelta en manta dentro de su morral para que no se maltratara.
Venía del pueblo donde vivía el hermano de don Aurelio. Doña Severina la abrió con Pilar en el corredor, porque Pilar no sabía leer letras formales cuando venían apretadas y llenas de vueltas. La carta decía que don Aurelio seguía vivo, enfermo pero lúcido, que no había vendido el rancho, que Filemón no tenía permiso de negociar nada, que el hermano viajaría a verlo y le contaría de la mujer embarazada refugiada allí, que, mientras tanto, nadie debía sacarla. Pilar se llevó las manos a la cara. No era garantía eterna, pero era aire. Tomás, de pie junto a la tranquera, la miró con alivio contenido. Doña Severina dobló la carta. ¿Ves? La mentira hace ruido rápido. La verdad camina lento, pero llega con zapatos firmes. Pilar pidió guardar la carta en el cuaderno de su abuela. Esa noche hizo atole de piloncillo y pan de maíz. Invitó a doña Severina y a Tomás. Comieron en el corredor, con Lucera rondando cerca como si también hubiera sido convidada. Tomás protegió su tortilla con una mano. Pilar dijo: «No sea rencoroso. Me robó una cena. Y usted le trajo sal sin cobrar. Están empatados». Doña Severina rió. Lucera metió el hocico entre ellos y Tomás levantó el plato. «No, señora. Hoy no». La vaca mugió ofendida. La cena fue sencilla, pero tuvo sabor a primer respiro. Pilar sintió por un momento que quizás sus hijos sí nacerían bajo techo, con un fogón encendido y gente cerca. No familia de sangre, pero quizá algo parecido. Familia de verdad no es solo la de la sangre, decía doña Inocencia. Pilar apenas empezaba a entenderlo. La noche más larga llegó sin pedir permiso. Fue en una madrugada de lluvia. Desde la tarde el cielo venía cargado, oscuro, pesado, con nubes bajas detrás del cerro. Doña Severina había llegado antes de oscurecer y decidió quedarse porque la espalda de Pilar dolía distinto. Tomás había pasado con la recua, vio el cielo, dejó a las mulas bajo el tejabán del potrero y dijo que seguiría al amanecer. No quiso admitir que se quedaba por Pilar. Dijo que el camino se iba a poner feo. Doña Severina lo miró. El camino, claro. Tomás no respondió. La lluvia empezó suave, luego fuerte. Golpeaba el tejado, corría por el corredor, hacía cantar las goteras viejas y llenaba de olor a tierra mojada toda la casa. Pilar estaba sentada junto al fogón, tomando té de hierba limón, cuando sintió el primer dolor verdadero. No era el dolor de espalda de semanas. Era una ola baja, profunda, que apretó desde dentro y la obligó a cerrar los ojos. Doña Severina la miró. «Ya». Pilar respiró. «Creo que sí». Tomás, que estaba arreglando una cuerda junto a la puerta, se quedó helado. Doña Severina lo señaló. «Tú, agua del pozo. Mucha. Y leña seca. Y no pongas esa cara, que no vas a parir tú». Tomás obedeció tan rápido que casi tropieza con Lucera, que se había metido al corredor huyendo de la lluvia. La vaca mugió. Doña Severina dijo: «Hasta ella sabe que llegó la hora». Los dolores fueron creciendo. Pilar se agarraba del borde de la mesa, de la cama, del rebozo, de lo que podía. Doña Severina trabajaba con calma. Calentó agua. Hervió trapos. Preparó el cuarto. Puso el candil en un lugar seguro. Le dio instrucciones a Tomás, que iba y venía con la cara de hombre que preferiría enfrentar un toro antes que escuchar sufrir a una mujer sin poder quitarle el dolor. Pilar sudaba. El cabello se le pegaba a la frente. El vestido se le empapó. Los dolores venían cada vez más cerca. En medio de uno, apretó la mano de doña Severina y gritó por su abuela. «Abuela». La vieja partera le sostuvo el rostro. «Aquí estoy yo. Y lo que ella te enseñó también está aquí». Pilar lloró. «Tengo miedo». «Claro. Pero el miedo no manda. Respira». Afuera, la tormenta rugía. Dentro, el fogón seguía encendido de madrugada, mujer cuidando cuando todos duermen. Tomás trajo más agua. Al entrar, vio a Pilar doblada por el dolor y se le quebró algo en el pecho. No era su esposa. No era su familia. No tenía derecho a sentir ese terror. Pero lo sintió. Doña Severina le dio un trapo. «Limpiale la frente». Tomás dudó. Pilar lo miró, agotada. «No me mire como si fuera a romperme».
Él se acercó con cuidado. Le limpió la frente. Sus manos callosas temblaban. Pilar murmuró: «Usted tiembla más que yo». Tomás tragó saliva. «Yo no sé hacer esto». «Yo tampoco, y míreme». Doña Severina soltó una risa corta. «Si van a bromear, esperen a que salga el primero». Horas después, cerca de la parte más oscura de la madrugada, nació el primer niño. Fue un llanto fuerte, furioso, como si protestara por haber sido sacado de un lugar caliente a una noche de lluvia. Doña Severina lo recibió con manos firmes, lo limpió, lo envolvió en una manta y lo puso sobre el pecho de Pilar. «Varón». «Rafael», susurró Pilar. El niño lloraba contra ella. Pilar lo tocó con dedos incrédulos. Era pequeño, arrugado, vivo, pero no había terminado. El segundo parto fue más difícil. La niña venía cansada. Pilar también. Los dolores se volvieron duros, largos, casi sin descanso. Doña Severina cambió de tono. Ya no era solo calma. Era mando. «Pilar, mírame. Esta niña necesita que regreses completa. No te me vayas para adentro». «No puedo». «Sí puedes. Ya trajiste uno. Falta la que viene siguiendo su camino». Tomás estaba en la puerta, pálido. Doña Severina le gritó: «No te quedes como santo de yeso. Trae más agua». Tomás salió bajo la lluvia. La niña nació con un llanto débil. Demasiado débil. Doña Severina la frotó con trapo tibio, le limpió la boca, le dio palmadas suaves. Pilar estiró los brazos, desesperada. «¿Por qué no llora?». La vieja no respondió. Trabajó. Frotó. Rezó entre dientes. La niña soltó un sonido finito, apenas un hilo. Luego otro. Luego un llanto pequeño, terco, pero vivo. «Niña», dijo doña Severina, con la voz ronca de alivio. «Esperanza», dijo Pilar. Y al pronunciar el nombre, rompió en llanto. Tomás entró empapado con el agua y se detuvo al ver a los dos bebés. Rafael en un brazo, Esperanza envuelta en otro trapo, pequeña como puñado de luz. No dijo nada. Se quitó el sombrero. A veces el respeto más grande es quedarse callado. El amanecer llegó con lluvia suave. Pilar dormía a ratos, agotada. Los gemelos intentaban mamar, pero pronto quedó claro lo que doña Severina temía. El cuerpo de Pilar, cansado por meses de hambre, miedo y camino, no producía suficiente leche para dos. Rafael mamaba con fuerza, pero Esperanza se cansaba rápido y lloraba con un sonido débil que le clavaba cuchillos a Pilar. «No puedo», dijo ella con desesperación. Doña Severina revisó, acomodó, intentó. Le dio té. Le masajeó. Hizo todo lo que sabía. Pero Esperanza seguía llorando. Entonces, desde el corral, Lucera mugió. No un mugido cualquiera. Uno largo, insistente, como llamado. Doña Severina miró por la ventana. La respuesta está ahí. Pilar siguió su mirada. No. Sí. Es para su cría. Su cría no está. Y tu hija sí. La frase cayó con toda su fuerza. Pilar lloró en silencio. Tomás, que estaba junto a la puerta, entendió antes de que se lo pidieran. Fue al corral con el bote. Lucera, que a otros quizá habría pateado, se quedó quieta. Él la ordeñó torpemente al principio, luego mejor, con la lluvia cayendo suave sobre el tejabán. Llevó la leche a la cocina. Doña Severina la hirvió, la entibió, preparó un trapo limpio para darla gota a gota. Esperanza bebió. Al principio con dificultad, luego con ansia. Después se quedó dormida, la boca relajada, el cuerpo por fin tranquilo. Pilar miró a su hija dormir con leche de lucera en la barriga y sintió que algo dentro de ella se abría. La vaca que había perdido a su cría estaba alimentando a la niña de la mujer que no tenía leche suficiente. Nadie habló por un rato. Porque Dios escribe derecho en renglones torcidos. Tomás salió al corral después y le acarició la frente a Lucera. Bien hecho, señora. Lucera le olió el morral. No traigo tortilla, dijo él. La vaca resopló, ofendida. Doña Severina, desde la puerta, dijo: acaba de salvar una niña y todavía quiere cena. Así son las madres.
Pilar rió y lloró al mismo tiempo desde la cama. Ese día, el rancho El Milagro dejó de estar abandonado. Ya no era una casa ocupada por una mujer refugiada. Era una casa con 2 llantos nuevos, una partera calentando agua, un arriero colgando mantas, una vaca dando leche, un fogón vivo y un amanecer limpio después de lluvia. La noticia corrió rápido. Doña Severina bajó al pueblo 3 días después para avisar que los gemelos habían nacido. Volvió con ropa prestada, pañales, miel, arroz y más rumores. Algunos eran buenos. Mujeres que se conmovieron. Vecinas que mandaron trapos. Una comadre que ofreció jabón. Pero otros venían con veneno, que Pilar había parido en rancho ajeno para aferrarse a la propiedad, que Tomás estaba metido en asunto que no le correspondía, que Lucera ya no era vaca del rancho sino pretexto, que Filemón estaba furioso. Pilar escuchó acostada, con Rafael dormido junto a ella y Esperanza en la cuna. ¿Filemón? Doña Severina apretó la boca. Dice que ahora será más difícil sacarte. Pilar miró a sus hijos. ¿Y él quiere sacarme con ellos recién nacidos? Quiere la tierra. Lo demás le estorba. El miedo volvió, pero distinto. Antes era miedo de no tener donde parir. Ahora era miedo de que les quitaran el lugar donde sus hijos habían respirado por primera vez. Tomás empezó a quedarse más cerca. No todas las noches, porque debía trabajar, pero pasaba seguido. Traía encargos, agua para las mulas, sal, leña, noticias. Nunca entraba al cuarto de Pilar sin permiso. Nunca tomaba a los bebés sin que ella se los ofreciera. Nunca hablaba de Julián. Nunca preguntaba si los niños tenían apellido. Esa delicadeza era una medicina que Pilar no sabía que necesitaba. Una tarde, cuando Esperanza lloraba por hambre antes de la ordeña, Tomás sostuvo a Rafael en el corredor. El niño era pequeño, pero se acomodó contra el pecho del arriero como si allí hubiera estado antes. Pilar lo vio desde la cama. Se le da bien. Tomás miró al bebé con miedo. No me mueva mucho, muchachito. Pilar sonrió. Es bebé, no jarro de barro. Algunos se rompen más fácil. La frase salió con una tristeza que él no quiso explicar. Pilar la guardó. Días después, doña Severina le contó que Tomás había tenido una esposa llamada Mariana. Murió de una enfermedad lenta. Habían tenido un hijo que no pasó de los 2 años. Desde entonces Tomás vendió casi todo y se quedó en el camino con sus mulas, porque su casa en San Gregorio le sonaba demasiado vacía. Pilar entendió entonces por qué cargaba a Rafael como si tuviera miedo de recordar el peso de otro niño. No le dijo que sabía. Solo una tarde, cuando él dejó a Rafael dormido en la cuna, le dijo: los brazos no traicionan por recordar. Tomás se quedó quieto. ¿Quién le contó? No importa. Él miró hacia el potrero. A veces siento que si cargo a un niño, le falto al mío. Pilar acomodó la manta de Esperanza. Yo a veces siento que si dejo que Lucera alimente a mi hija, admito que no alcanzo. Tomás la miró. Eso no es lo mismo. Sí lo es. Son culpas buscando donde morder. El silencio que siguió no pesó. Acompañó. Porque hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza. Filemón volvió cuando los gemelos tenían 3 semanas. Llegó con 2 hombres y un papel doblado. Pilar estaba en el corredor, sentada con Esperanza en brazos. Rafael dormía dentro. Lucera pastaba cerca. Tomás no estaba. Doña Severina tampoco. Por primera vez en días, Pilar estaba sola. Filemón sonrió al verla. Ya nacieron. Pilar sostuvo a su hija más cerca. ¿Qué quiere? Resolver esto antes de que se ponga más triste. Esto no está triste. Está ilegal. Mostró el papel. Pilar no lo tomó. No sé leer esas vueltas. Entonces le explico. Tengo autorización para administrar esta propiedad y preparar venta. ¿Firmada por don Aurelio? ¿Por quién corresponde? No pregunté eso. Filemón perdió un poco la paciencia. Mire, muchacha, usted ya abusó bastante de la caridad de una casa ajena. Nadie la va a sacar hoy. Sería mala imagen. Pero debe entender que este rancho no puede convertirse en refugio de cualquiera. Pilar sintió la sangre subirle. No soy cualquiera. Para la ley, sin papel, todos somos cualquiera.
Esperanza se movió en sus brazos. Pilar respiró. Filemón miró hacia el corral. La vaca también entra en la propiedad. No la ordeñe más. Pilar se puso de pie con dificultad. Esa leche alimenta a mi hija. Entonces consiga otra. Las palabras fueron tan frías que incluso uno de los hombres que lo acompañaba bajó la vista. Pilar dio un paso. Usted vendió el becerro de Lucera. Filemón la miró con sorpresa. No sabe de qué habla. Sé que esa vaca se quedó con leche y sin cría por culpa de un hombre que vendió lo que no era suyo. El rostro de Filemón se endureció. Cuidado con repetir cuentos de viejas. Cuidado usted con creer que una madre recién parida no tiene fuerza para defender la leche de otra. El aire se tensó. Filemón se acercó. Una semana. No. Pilar dijo esa palabra sin gritar. Le salió desde un lugar que no sabía que tenía. Filemón la miró. ¿Qué dijo? Dije no. Cuando don Aurelio venga, hablaré. Con usted, no. El hombre apretó el papel. Se va a arrepentir. Ya me arrepentí muchas veces de callarme. Esa parte ya la pasé. Filemón se fue furioso. Cuando Tomás llegó al atardecer, Pilar estaba temblando de rabia y miedo. Le contó todo. Él quiso salir a buscarlo. No, dijo Pilar. Tomás apretó los puños. No puede amenazarla así. Ya lo hizo. Entonces hay que responder. Responder no es salir a golpearlo. Eso lo haría dueño del pleito. Necesito verdad, no sangre. Tomás respiró duro. Se notaba que su cuerpo quería acción y su respeto por Pilar lo obligaba a quedarse. ¿Qué quiere hacer? Buscar a don Aurelio. Tomás la miró. Está lejos y usted no puede viajar. Usted sí. El silencio cambió. Pilar continuó. No le pido que pelee por mí. Le pido que lleve palabra. Busque al hermano. Busque a don Aurelio si puede. Dígale que en su rancho nacieron 2 niños, que Lucera alimenta a uno, que Filemón quiere sacarnos y que yo no quiero robarle nada. Solo necesito que el dueño diga la verdad. Tomás asintió lento. Salgo al amanecer. Pilar tragó saliva. Gracias. Él miró a Rafael, a Esperanza, a Lucera, al fogón. No me dé gracias todavía. Espere a que vuelva. Esa noche Pilar casi no durmió. Tomás partió antes del alba con 2 mulas y el caballo moro. Doña Severina llegó poco después para quedarse. Durante 3 días, no hubo noticias. Pilar alimentaba a sus hijos, ordeñaba con ayuda de la anciana, cuidaba el fogón, miraba el camino. Cada sonido de casco le levantaba el corazón y se lo dejaba caer cuando no era él. La tercera noche, Esperanza enfermó. Fue una fiebre pequeña al principio. Luego llanto débil. Luego rechazo a la leche. Pilar sintió que el mundo se le cerraba. Doña Severina preparó paños, té suave, revisó la garganta, el vientre, la respiración. La niña estaba frágil. No grave todavía, pero delicada. Pilar la sostuvo contra el pecho. No, mi niña. No después de todo. Afuera empezó a llover. No una tormenta grande, sino lluvia persistente, fría. Lucera mugió desde el corral, inquieta. Rafael dormía. Esperanza ardía. Doña Severina trabajaba con calma, pero Pilar veía en sus ojos que estaba preocupada. Cerca de medianoche, alguien golpeó la puerta. Pilar se tensó. Doña Severina tomó el candil y fue al corredor. Era Filemón. Venía con sombrero mojado, capa oscura y la misma sonrisa calculada. Traigo solución, dijo. Pilar salió con Esperanza en brazos. Váyase. La niña enferma, ¿verdad? Escuché en el pueblo que una de las criaturas no anda bien. Tengo médico conocido. Puedo mandarlo traer. Doña Severina se puso delante. No necesitamos su médico. Filemón miró a Pilar. Yo puedo ayudar. Usted firma que desocupa cuando la niña esté estable, y esta noche mando caballo por el doctor. La crueldad de aquello dejó el aire sin oxígeno. Pilar sintió que el miedo de madre casi la arrastraba. Esperanza ardía en sus brazos. Un médico podía ayudar. ¿Y si la niña empeoraba?
¿Y si por orgullo la perdía? Filemón lo sabía. Por eso había ido de noche, con lluvia, cuando el miedo tiene más fuerza. Doña Severina dijo: «No firmes». Filemón susurró: «Piense en su hija, no en su orgullo». Pilar miró a Esperanza. La niña respiraba rápido. El corazón de Pilar se rompía. Entonces, desde el camino, se escucharon cascos. Tomás apareció bajo la lluvia. No venía solo. Detrás de él venía una carreta cubierta, 2 hombres y un anciano sentado envuelto en cobija, delgado, pálido, con ojos hundidos pero vivos. Doña Severina levantó el candil. Don Aurelio. Filemón dio un paso atrás. El anciano bajó con ayuda de Tomás. Tosió. Miró la casa. Miró a Lucera. Miró a Pilar con la niña en brazos. La expresión de su rostro cambió al escuchar el llanto débil de Esperanza. No era enojo. Era algo más profundo, una herida vieja reconociendo una vida nueva. «¿Quién es Filemón para pedir firmas en mi casa?», preguntó. La voz era baja, pero la autoridad no estaba muerta. Filemón intentó sonreír. «Don Aurelio, yo solo procuraba. Procuró vender mi vaca, mis gallinas, mis herramientas y el becerro de Lucera. Ya me contaron». Filemón palideció. El anciano continuó: «Y ahora viene a negociar con una madre y una criatura enferma. Ni mi dolor me dejó tan bajo». La verdad no tuvo réplica. Tomás se acercó a Pilar. «Traje también al médico. Viene en la carreta». Entonces Pilar casi cayó de alivio. El médico entró. Revisó a Esperanza. Dijo que era fiebre de garganta, que había que bajar calor, hidratar, seguir con leche en pequeñas tomas, paños, cuidado. No era simple, pero habían llegado a tiempo. Pilar se sentó junto al fogón mientras le temblaba todo el cuerpo. Don Aurelio se quedó en la sala, mirando la cuna. Vio el zapatito solitario en la repisa. Se le llenaron los ojos. Pilar, desde la cocina, lo observó. Ese anciano era el dueño, sí, pero también era un hombre al que el rancho le dolía como una herida abierta. Al amanecer, Esperanza estaba mejor. La fiebre bajó. Rafael despertó llorando de hambre. Lucera mugió pidiendo ordeña. La lluvia paró y el cielo quedó limpio. Don Aurelio pidió hablar con Pilar en el corredor. Ella salió con la niña dormida en brazos. El anciano miró el solar, el pozo, el corral, el humo del fogón. Cuando Tomás me contó, no quise venir. Pensé que era mentira de gente queriendo sacar provecho de un viejo. Pilar no respondió. Don Aurelio continuó. Luego me dijo que Lucera alimentaba a una niña. Y entonces supe que tenía que ver con mis ojos. Miró a Esperanza. Esta casa se me murió 2 veces. Primero con mi hija. Luego conmigo vivo todavía. Yo la dejé cerrada porque no soportaba escuchar lo que faltaba. Pero al dejarla, también la entregué a hombres como Filemón. Pilar bajó la mirada. No quise robarle nada. Don Aurelio la miró con firmeza cansada. No robó. Encendió. Ella sintió que la palabra le atravesaba el pecho. Él sacó de su bolsa una llave vieja. No sé cuánto tiempo me queda. No tengo hijos. No tengo fuerza para volver a vivir aquí. Pero este rancho no nació para quedarse callado. Si usted acepta, quédese. No como intrusa. Como guardiana. Trabaje la tierra, cuide a Lucera, críe a sus hijos. Yo haré papeles con mi hermano para que nadie pueda sacarla mientras viva. Y cuando yo falte, hablaremos de lo que sigue. Pilar lloró sin poder evitarlo. No tengo con qué pagar. Don Aurelio miró el humo que salía recto. Ya pagó la primera parte. El fogón está encendido. Tomás, desde la tranquera, escuchó sin intervenir. Doña Severina se limpió una lágrima con el borde del rebozo y fingió que era lluvia. Aquel día, Filemón perdió su primera batalla. Pero los hombres como él no aceptan perder en silencio. Durante las semanas siguientes, don Aurelio se quedó en el rancho. No en el cuarto principal, porque dijo que todavía le dolía, sino en el cuarto pequeño junto a la cocina. Su hermano volvió al pueblo a arreglar papeles. Tomás siguió pasando, aunque ahora sin fingir tanto que era por el camino. Doña Severina iba y venía. Pilar,
aún débil del parto y del susto, fue recuperando fuerza. Esperanza mejoró con leche de lucera, paños y paciencia. Rafael crecía fuerte, tragón, con un llanto que parecía reclamo de patrón pequeño. Pilar bromeaba diciendo que uno había nacido para mandar y la otra para sobrevivir a todos. Doña Severina decía que Rafael tenía pulmones de pregonero y Esperanza ojos de vieja sabia. Don Aurelio empezó a hablar poco a poco. Al principio se sentaba en el corredor, mirando a Lucera. Luego se atrevió a tocar la cobija de bebé en la cerca. Después entró al cuarto de la cuna y levantó el zapatito solitario. Pilar lo encontró allí una tarde, sentado en la cama, con el zapatito en la palma. «Era de mi nieto», dijo. Pilar se quedó en la puerta. «Lo puse en la repisa. No quise guardarlo». «Gracias». El anciano respiró con dificultad. Se llamaba Gabriel. Vivió unas horas. A veces me da vergüenza decir que lo extraño, porque casi no estuvo. Pilar miró a Esperanza dormida en sus brazos. Una vida no necesita durar mucho para ocupar lugar. Don Aurelio cerró los ojos. Esa frase le dio permiso de llorar. Pilar no se acercó. Solo se quedó en la puerta, presente. Como doña Inocencia le enseñó. Hay dolores que no se tocan sin invitación. Don Aurelio empezó a encariñarse con los gemelos sin decirlo. A Rafael le hacía ruidos con los labios cuando nadie miraba. A Esperanza le llevaba flores pequeñas del guayabo. Una mañana, Pilar encontró en la cuna 2 sonajeros de madera, uno viejo, el del niño de Clara, y otro nuevo, tallado durante la noche por don Aurelio. No dijo nada. Pero a Pilar le dolió de lo bonito. Tomás también cambió. Con los papeles en proceso y don Aurelio presente, ya no necesitaba fingir protección bajo pretexto de ruta. Aún así, seguía siendo cuidadoso. Si cargaba a Rafael, preguntaba. Si entraba a la cocina, avisaba. Si dejaba comida, decía de dónde venía. No quería parecerse en nada a los hombres que tomaban sin preguntar. Un atardecer, Pilar lo encontró reparando la cerca del corral. Nadie le pidió eso. Tomás siguió ajustando el alambre. Lucera me debe una tortilla. Estoy cobrando en trabajo. Pilar sonrió. Ella no pidió que la defendieran. No la defiendo. Evito que se salga y se coma la ropa. Como si lo hubiera oído, Lucera estiró el hocico hacia una camisa tendida. Lucera. La vaca se apartó con una lentitud culpable. Tomás dijo. Vea. Delincuente. Pilar rió. Después de reír, se quedaron en silencio. Tomás habló sin mirarla. Cuando la vi con la niña enferma, pensé en mi hijo. Pilar no se movió. Él siguió. Se llamaba Martín. Tenía 2 años. Le gustaban las mulas. Bueno, le gustaba tirarles piedras pequeñas y luego esconderse detrás de mi mujer. Pilar escuchó. Mariana, mi esposa, murió primero. Él se fue meses después. Fiebre. Yo estaba en camino. Cuando llegué, todavía respiraba. Pero no mucho. La voz se le quebró apenas. Desde entonces no me quedo en ningún lugar más de lo necesario. Pilar miró sus manos. ¿Y este rancho? Tomás ajustó el nudo. Este rancho me está complicando la costumbre. Ella sintió el corazón moverse. No estoy para promesas. No traje ninguna. Entonces, ¿qué trae? Tomás la miró al fin. Ganas de volver mañana. Pilar bajó la vista. Eso sí puedo creerlo. El vínculo nació así, no como fuego de paja, sino como brasa cuidada. Pilar no podía permitirse fantasías. Tenía 2 hijos recién nacidos, una tierra prestada, un enemigo rondando y un cuerpo que apenas volvía a ser suyo. Tomás no empujó. Volvía, ayudaba, se iba. Cada regreso era una respuesta sin obligación. Filemón, mientras tanto, buscó otro modo de golpear. No podía sacar a Pilar con mentira de papeles, así que intentó ensuciar su nombre. En el pueblo se empezó a decir que Tomás se había metido con ella antes de los nacimientos, que quizá los gemelos eran suyos, que don Aurelio estaba viejo y manipulable, que doña Severina había armado todo para quedarse cerca de la tierra. La maledicencia creció como hierba mala. Pilar se enteró una mañana por una muchacha que llegó a comprar queso. La muchacha no quería herirla, pero soltó el rumor sin querer,
envuelto en falsa preocupación. Dicen cosas, doña Pilar. ¿Qué cosas? Que el arriero. No terminó. Pilar entendió. El cuerpo se le enfrió. No por ella solamente. Por Tomás. Por los niños. Por la manera en que el mundo toma una ayuda limpia y la revuelca en lodo para poder entenderla. Esa tarde, cuando Tomás llegó, Pilar estuvo distante. Él lo notó. ¿Qué pasó? Nada. Eso pesa mucho para hacer nada. Pilar acomodaba pañales. La gente habla. Tomás se quedó quieto. ¿De usted y de mí? De usted, de mí, de mis hijos, de todo. Él apretó la mandíbula. Filemón. No importa quién empezó. Importa que ahora existe. Tomás miró hacia la cuna. ¿Quiere que deje de venir? La pregunta la hirió más de lo que esperaba. No sé. Él asintió despacio. Si mi presencia le trae daño, me retiro. Pilar levantó la mirada. ¿Así nada más? No nada más. Con dolor. Pero no vine a ponerle más peso. Ella sintió rabia, miedo y tristeza juntos. Eso también es fácil. Irse para no estorbar. Tomás recibió el golpe. Tiene razón. El silencio que siguió fue duro. Pilar se arrepintió, pero no supo cómo volver. Tomás se quitó el sombrero. No me voy hoy. Pero tampoco voy a decidir por usted. Dígame cómo ayudo sin dañarla. Esa frase la desarmó. No lo sé. Entonces averiguamos. Esa noche hablaron con don Aurelio y doña Severina. El anciano escuchó todo con el rostro serio. Al final dijo: la gente que no ayudó cuando este rancho estaba muerto no tiene derecho a mandar sobre cómo revive. Doña Severina añadió: pero Filemón no va a parar hasta que alguien le quite el teatro. Hay que hablar en público. Pilar sintió miedo. ¿Yo? Doña Severina la miró. Don Aurelio. Tomás si quiere quedarse parado donde lo vean. La verdad dicha bajito sirve para consolar. La verdad dicha en plaza sirve para cortar lengua. Don Aurelio asintió. Iré al pueblo el domingo. Pilar se sorprendió. Usted no está fuerte. Estoy más fuerte que la mentira. El domingo llegaron al pueblo en carreta. Don Aurelio sentado al frente, Pilar con los gemelos en brazos, doña Severina a un lado, Tomás caminando junto a la recua. La plaza estaba llena después de misa. Filemón estaba frente a la tienda, hablando con dos hombres. Al verlos, se le borró la sonrisa. Don Aurelio pidió hablar. No gritó. No necesitó. Este rancho es mío, dijo. No está vendido. No está prometido. No está abandonado. Yo lo abandoné un tiempo por cobardía del dolor, pero esta mujer no lo invadió. Lo cuidó cuando otros lo robaron de a poco. La plaza quedó en silencio. Filemón intentó intervenir. Don Aurelio. No he terminado. El anciano levantó una mano temblorosa. Lucera, mi vaca, fue dejada sin cría porque un hombre vendió lo que no era suyo. Esa leche alimenta hoy a una niña viva. Si alguien ve pecado en eso, que revise su corazón antes de hablar. Algunas mujeres bajaron la mirada. Don Aurelio continuó. Pilar Andrade se queda en el milagro con mi permiso. Doña Severina actúa como testigo. Tomás Arrieta llevó palabra y trajo médico cuando hizo falta. Y quien diga otra cosa, que la diga delante de mí y no detrás de una canasta de pan. Filemón se puso rojo. Yo solo procuraba que sus intereses. Mis intereses no necesitan ladrones vestidos de administradores. El golpe fue directo. La gente murmuró. Filemón perdió el color. Don Aurelio miró al pueblo. He sido viejo, triste y ausente, pero no muerto. Y mientras respire, nadie volverá a vender lo que lleva lágrimas de mi casa. La verdad no tuvo réplica. Pilar sintió que las piernas le temblaban, pero no bajó la cabeza. Rafael se movió en sus brazos. Esperanza dormía contra su pecho. Tomás estaba a unos pasos, sombrero en mano, sin reclamar lugar que no le dieran. Doña Severina sonreía apenas. Al volver al rancho, Pilar lloró. No de miedo, de cansancio, de alivio, de haber sido defendida sin ser usada. Esa noche,
El fogón ardió fuerte. Don Aurelio pidió que se preparara atole de piloncillo. Doña Severina dijo que eso era comida de celebración. Tomás trajo pan. Lucera intentó robarlo y fue detenida a tiempo por Pilar. No, señora. Hoy se comparte con permiso. La vaca mugió. Don Aurelio, que casi nunca reía, soltó una risa seca. El rancho El Milagro empezó a llenarse de vida de manera específica. No de golpe. Las cosas reales no crecen de golpe. Crecen con rutina. Pilar hacía queso fresco con leche de Lucera. Primero para la casa. Luego para vender en el pueblo. Doña Severina le enseñó a cuajar mejor, a salar sin pasarse, a envolver en manta limpia. Tomás llevó los primeros quesos a San Gregorio y volvió con monedas. Pilar las contó 3 veces, no por desconfianza, sino porque hacía mucho que no veía dinero ganado sin humillación. Con esas monedas compró tela para pañales, café y semillas. La huerta volvió. Cilantro, cebollín, calabaza, chile, hierbabuena. Don Aurelio, sentado en una silla, daba instrucciones que a veces servían y a veces no. Tomás arregló la acequia. Doña Severina plantó ruda junto a la puerta para espantar envidias. Pilar decía que si la ruda espantara a Filemón, plantaría un monte entero. Los gemelos crecieron. Rafael era fuerte, tragón, impaciente. Lloraba como si diera órdenes. Esperanza era pequeña, de ojos grandes, silenciosa, pero con una manera de agarrarse al dedo de Pilar que parecía juramento. La leche de Lucera siguió siendo parte de su vida. Cada mañana, Pilar la ordeñaba y le decía: «Tu leche hizo más por esta casa que muchos cristianos». Lucera masticaba tranquila, aceptando el elogio como cosa merecida. La escena que nadie esperaba llegó con Roque. El esposo de Clara, el hombre que se había ido después de perder mujer e hijo, volvió una tarde de temporal. Nadie lo esperaba. Don Aurelio estaba en el corredor, tallando un juguete para Rafael. Pilar estaba colando el café. Tomás arreglaba una rienda. Lucera pastaba cerca. Un hombre delgado apareció en la tranquera, con sombrero viejo, barba crecida y ojos hundidos. Don Aurelio levantó la vista y casi dejó caer el cuchillo. «Roque». El hombre no entró. «Vine a pedir perdón», dijo. El rancho entero pareció quedarse quieto. Roque miró la casa, la cuna visible por la ventana, el humo del fogón, los bebés, la vaca. «Pensé que si no volvía, dolería menos». Don Aurelio no respondió. Roque continuó. «No dolió menos. Solo dolió lejos». Pilar sintió que estaba frente a un duelo que no le pertenecía, pero que ocurría en la casa que ahora la sostenía. Quiso retirarse, pero don Aurelio dijo: «Quédate». Roque entró al patio con pasos lentos. Al ver a Lucera, se le quebró el rostro. «¿Ella sigue?». Pilar respondió: «Sigue». «Y salvó a mi hija». Roque miró a Esperanza dormida. La vaca de Clara. No pudo terminar. Don Aurelio estaba rígido. Durante años había sentido rabia por Roque. Por irse. Por no quedarse a sufrir con él. Pero al verlo tan destruido, entendió algo que no quería. Cada quien huye como puede cuando el dolor le queda grande. Roque sacó de su morral un zapatito tejido. Pilar sintió que se le detenía el corazón. «El otro zapatito. Lo guardé», dijo él. «No sé por qué. No podía soltarlo». Don Aurelio empezó a llorar. Roque dejó el zapatito junto al que estaba en la repisa. Ahora están juntos. Ese gesto abrió una habitación cerrada dentro de la casa. No arregló todo. No borró ausencias. Pero completó algo pequeño y exacto. El par de zapatitos, reunido después de tanto tiempo, fue una recompensa emocional para todos. Incluso Lucera se acercó y olió el morral de Roque como si reconociera una parte de antes. Roque no se quedó a vivir. No podía. Pero empezó a pasar cada cierto tiempo. Ayudaba en la milpa, reparaba cosas, hablaba poco con don Aurelio. Entre ellos nació una reconciliación lenta, llena de silencios, pero real. Pilar aprendió de aquello que los regresos no siempre devuelven lo perdido, pero a veces devuelven una pieza que faltaba para respirar. Tomás lo observaba todo con cuidado. Una noche, sentado junto al fogón, dijo: «Yo nunca volví a la casa donde murió mi hijo.
Pilar estaba meciendo a Esperanza. ¿Quiere volver? No sé. ¿Y si no hay nada? Entonces sabré qué vacío he estado cargando. Pilar entendió. Semanas después, Tomás le pidió que lo acompañara a San Gregorio. No sola. Fueron con doña Severina y los gemelos, porque Pilar todavía no viajaba lejos sin ayuda. Llegaron a una casita cerrada al final de una calle de tierra. Tomás abrió con llave vieja. Dentro había polvo, una mesa, una cama, una silla pequeña y un caballito de madera roto. Tomás se quedó parado en medio del cuarto. Ese caballito. Pilar no se acercó. Rafael, desde sus brazos, hizo un sonido alegre hacia el juguete. Tomás lloró sin cubrirse la cara. Doña Severina salió al corredor con Esperanza para darles espacio. Pilar se quedó en la puerta. No tocó el dolor. Lo acompañó. Tomás levantó el caballito roto y lo sostuvo contra el pecho. Pensé que si no lo veía, seguía donde lo dejé. Pilar dijo: a veces uno deja cosas para que no se mueran, pero se muere uno poquito cuidando la puerta cerrada. Tomás la miró. Usted habla como vieja sabia. Me crió una. Él sonrió entre lágrimas. Ese día Tomás se llevó el caballito roto al rancho El Milagro. Lo reparó y, cuando Rafael tuvo edad, se lo dio. No como reemplazo de su hijo, sino como continuidad. La memoria dejó de ser cuarto cerrado y empezó a ser objeto compartido. La propuesta de Tomás no llegó pronto. Pasó un año completo. Pilar ya caminaba fuerte otra vez. Los gemelos gateaban por el corredor. Lucera había engordado y se había vuelto dueña moral del rancho. Don Aurelio estaba más débil, pero más vivo. Roque visitaba. Doña Severina seguía entrando y saliendo como autoridad. Filemón había perdido influencia, aunque no la malicia. El rancho producía queso, pan, algunas verduras y leche. Pilar tenía monedas guardadas en una lata, papeles de permiso firmados y una seguridad que no había sentido nunca. Tomás seguía yendo y viniendo. Una tarde, después de vender queso en el pueblo, Pilar lo encontró junto al pozo. Estaba serio, con el sombrero en las manos. Lucera, metida donde no debía, estaba intentando meter el hocico en la canasta de pan. Lucera, dijo Pilar, si te comes eso, te vendo a ti en rebanadas de queso. La vaca se apartó ofendida. Tomás no rió. Pilar lo notó. ¿Qué pasa? Él respiró hondo. Fui a ver al padre Hilario. ¿Está enfermo? No. ¿Entonces? Fui a preguntarle si un hombre con muertos en la espalda tiene derecho a querer una casa viva. Pilar sintió que el mundo se quedaba quieto. ¿Y qué le dijo? Que los muertos no nos dieron amor para que lo enterráramos con ellos. El silencio se llenó de viento. Tomás siguió. No vengo a salvarla. Usted se salvó muchas veces antes de conocerme. No vengo a darle apellido a sus hijos para sentirme bueno. Ellos ya tienen dignidad porque usted se las dio. Vengo a preguntarle si algún día quiere que yo deje de pasar por el camino y empiece a llegar a casa. Pilar sintió que se le llenaban los ojos. ¿Y si un día se cansa de dos niños que no son su sangre? Tomás sostuvo su mirada. Mi sangre no me salvó de perder. Tal vez familia de verdad no es solo la de la sangre. Pilar lloró. ¿Y si me da miedo confiar? Entonces me lo dice. Y me siento en el corredor hasta que decida si entro o espero. Lucera, en ese preciso momento, metió el hocico de nuevo en la canasta y robó un pan. Pilar se volvió. Lucera. Tomás, con los ojos húmedos, soltó una risa. Pilar también. El momento no fue perfecto. Fue mejor, fue suyo. No respondió ese día con boda. Respondió con permiso. Venga mañana a desayunar sin pretexto de camino. Tomás sonrió. Eso ya lo hago. Entonces venga pasado mañana también. Él se quitó el sombrero. Sí, señora. Don Aurelio murió antes de la boda. Fue una muerte tranquila, si es que eso puede decirse. Se fue una tarde de cielo limpio, sentado en el corredor, con Esperanza dormida en una manta cerca de sus pies y Rafael golpeando una cuchara contra el suelo. Tenía en la mano los zapatitos reunidos de su nieto. Pilar estaba colando café cuando notó el silencio distinto. Don Aurelio ya no respiraba. No hubo desesperación.
Hubo tristeza honda. Roque llegó al día siguiente. Tomás cavó junto al Sabino, donde don Aurelio había pedido descansar cerca de doña Eulalia, Clara y el niño. Antes de morir, dejó papeles arreglados. El rancho El Milagro quedaría legalmente para Pilar y sus hijos, con condición de que Lucera fuera cuidada hasta su último día y que el fogón no permaneciera apagado más de 2 noches mientras hubiera alguien vivo en la casa. Doña Severina leyó esa condición y dijo: «Viejo terco hasta para heredar». Pilar lloró y rió. En el velorio, Filemón apareció. Todos se tensaron. No vino a pelear. Al menos no abiertamente. Se acercó al ataúd, se quitó el sombrero y se quedó mirando a don Aurelio. Por primera vez parecía viejo, no poderoso. Pilar lo observó desde la cocina. Doña Severina se puso a su lado. ¿Lo va a correr? Pilar pensó. No hoy. Filemón se acercó después, cuando había menos gente. Don Aurelio fue buen hombre, dijo. Pilar no respondió. Yo no siempre lo fui con él. No. Filemón aceptó el golpe. Quería esa tierra porque la de mi padre se perdió por deudas. Toda la vida pensé que si juntaba tierras suficientes, nadie volvería a mirarme como al hijo del fracasado. Pilar lo miró. No lo perdonó de golpe, pero entendió una raíz. Y decidió hacer fracasar a otros para curarse. Filemón bajó la mirada. Sí. El silencio fue largo. Pilar dijo: «No vuelva a amenazar una madre». «No. Ni una vaca». Filemón levantó la mirada, confundido. Pilar sostuvo su seriedad. Lucera tampoco olvida. Desde el corral, Lucera mugió como si confirmara. Filemón se fue sin pedir perdón formal. Pero días después, dejaron en la tranquera 2 costales de maíz y una nota torpe, para la vaca y los niños. No firmó. No hacía falta. Ese fue su gesto concreto y silencioso. No borró lo que hizo. Pero fue una grieta en su dureza. La boda fue simple. Pilar no quiso casarse de luto, aunque don Aurelio recién había partido. Dijo que el viejo había dejado la casa para la vida, no para detenerla. La ceremonia se hizo bajo el Sabino, con el padre Hilario, doña Severina como madrina, Roque como padrino inesperado y Lucera atada cerca porque Rafael lloraba si no la veía. El vestido de Pilar lo cosió ella misma con ayuda de doña Severina. Era de manta clara, con bordado sencillo de hierbabuena en las mangas. En el dobladillo llevaba cosido un pedazo de la manta blanca de doña Inocencia, y cerca del corazón un hilo azul tomado de la cobija que Lucera lamía el día que Pilar llegó. No como dolor, sino como memoria transformada. Tomás usó el traje que había sido de su padre. Le quedaba un poco ancho, porque la vida de camino lo había adelgazado. No lo escondió. Dijo que uno se casa con lo que trae, no con lo que aparenta. Rafael y Esperanza iban en brazos de doña Severina y Roque. Rafael intentó agarrar el rosario del padre Hilario durante la ceremonia. Esperanza se quedó mirando a Lucera. La vaca, como si supiera que la miraban, eligió el momento exacto del silencio más solemne para mugir fuerte. Doña Severina murmuró: «También quiere dar su consentimiento». La gente rió. El padre Hilario habló de valentía. Dijo que empezar de nuevo no es debilidad. Dijo que hay casas que Dios deja vacías para que un día reciban a quien más las necesita. Dijo que una madre no se mide por la sangre que comparte, sino por la vida que sostiene. Dijo que Tomás no reemplazaba a nadie y que Pilar no debía agradecer amor como si fuera limosna. Dijo que el amor maduro no rescata para mandar, acompaña para levantar. Tomás prometió quedarse sin encerrar. Pilar prometió confiar sin borrarse. Luego, antes de comer, Pilar llevó a Lucera una tortilla caliente. Para que no robe en plena boda, dijo. Tomás añadió. Y porque sin ella, esta mesa estaría incompleta. Todos entendieron. La comida fue sencilla y abundante. Frijoles de olla, queso fresco, tortillas, pan de maíz, atole de piloncillo, café recién colado, guayabas en dulce, calabaza y un poco de carne que Roque llevó. Filemón no asistió, pero mandó leña seca. Doña Severina dijo que era mejor que nada, y que la leña de pecador también prende si está seca. Pilar rió tanto que tuvo que sentarse. Los años pasaron. No pasaron como en los cuentos, lisos y dorados. Pasaron con sequía, con temporal, con helada, con noches sin dormir,
con enfermedades de niños, con cuentas difíciles, con quesos que se echaron a perder por calor, con cosechas buenas, con cosechas malas, con discusiones, con reconciliaciones, con risas, con nacimientos, con entierros y con el fogón siempre volviendo a encender. Rafael creció fuerte, inquieto, hablador. De niño quería montar cualquier cosa con patas. De grande se volvió buen arriero, como Tomás, pero con raíz. Decía que uno podía conocer caminos y aún así saber dónde volver. Esperanza creció más pequeña, más observadora, con una relación especial con Lucera. Se hizo partera como doña Severina, y la gente decía que tenía manos que saben desde niña. Cuando atendía partos, llevaba siempre una bolsita de anís y una cinta azul de la cobija de Lucera. Lucera vivió muchos años, más de los que cualquier veterinario de pueblo habría apostado. Se volvió vieja, lenta, consentida y mandona. Cuando ya no dio leche, nadie la vendió. Caminaba por el solar como dueña legítima. Rafael decía que en los papeles no salía su nombre porque no sabía firmar. Esperanza le hacía coronas de flores. Pilar le guardaba las mejores hojas de maíz. Tomás seguía acusándola de ladrona de tortillas hasta el final. Doña Severina envejeció sentada en la mecedora del corredor, dando órdenes hasta cuando ya no podía levantarse. Murió una mañana después de tomar café, con Rafael y Esperanza adultos a su lado. Antes de irse, le dijo a Pilar: «¿Ves? No era el final del camino». Pilar le besó las manos. «No. Era la puerta», dijo la vieja. Y se fue. Roque siguió visitando. Nunca volvió a vivir del todo en el Milagro, pero encontró allí un lugar para recordar sin destruirse. Cada año llevaba flores al Sabino y tallaba un juguete pequeño para algún niño del rancho. Filemón también cambió con los años. No se volvió santo. La gente no cambia así de limpio. Pero dejó de perseguir tierras ajenas y empezó a prestar semillas a viudas sin cobrar de más. Una vez, cuando una mujer embarazada fue echada de una casa en el pueblo, él mismo la llevó hasta el Milagro. Pilar lo recibió en la tranquera. Filemón no sostuvo la mirada. «Pensé que aquí sabrían qué hacer». Pilar miró a la muchacha asustada en la carreta. «Sí». Filemón dejó un costal de maíz y se fue. Tomás dijo después: «Ese hombre anda pagando deudas que nadie le está cobrando». Pilar respondió: «A veces el alma cobra sola». El rancho prosperó de maneras concretas. La huerta creció. La acequia volvió a correr en temporal. El queso de El Milagro se vendía en 3 pueblos. Pilar enseñó a otras mujeres a hacerlo. Tomás abrió una ruta de arrieros que pasaba por el rancho, donde siempre había agua para las mulas, café para los hombres y atole para quien llegara con frío. Nadie que llegaba con hambre se iba sin tortilla. Nadie que llegaba con miedo era obligado a contar antes de comer. La cuna de Clara siguió en la casa. Primero durmieron allí Rafael y Esperanza. Luego otros niños. Luego los nietos. En la repisa permanecieron los zapatitos reunidos del bebé de Clara, no como tristeza quieta, sino como recordatorio de que una vida breve puede abrir espacio para muchas vidas después. La cobija que Lucera lamía el día que Pilar llegó fue lavada, remendada y guardada. Cuando Esperanza tuvo su primera hija, Pilar cortó un pedacito pequeño y lo cosió en la manta de la bebé. Así la memoria viajó sin pesar. Muchos años después, Pilar y Tomás se sentaban por las tardes bajo el Sabino. Él con el cabello blanco y las manos aún fuertes, aunque más lentas. Ella con el rostro lleno de líneas suaves y una mirada que ya no pedía permiso para estar. El corredor olía a café recién colado. El fogón estaba encendido. En el potrero, una descendiente de Lucera, también color canela, pastaba junto a un becerro. Rafael llegaba con mulas al anochecer. Esperanza volvía de atender a una parturienta. Los nietos corrían alrededor del pozo. Una tarde, la vaca joven se acercó a una cobija tendida y la lamió. Pilar se quedó mirándola. Tomás sonrió. ¿Se acuerda? Pilar cerró los ojos. Me acuerdo de todo. De la primera noche. De la leche. Del miedo. De Filemón. De doña Severina regañando al mundo. De usted temblando con el primer parto. Tomás se defendió. No temblaba. Pilar lo miró. Parecía hoja de maíz en temporal. Él rió. Y usted parecía que iba a morder a cualquiera que se acercara.
Tenía motivos. Tenía hijos. Pilar asintió. Tenía miedo. Tomás le tomó la mano. Y se quedó. Ella miró el humo del fogón subir recto. No. Primero me quedé porque no podía caminar más. Después porque Lucera necesitaba ordeña. Después porque mis hijos necesitaban leche. Después porque don Aurelio me dio permiso. Después porque usted volvía. Y un día entendí que ya no estaba resistiendo. Estaba viviendo. Tomás apretó sus dedos. Eso es más difícil. Sí. El sol bajaba dorado. La tórtola cantó en el fresno. El viento olía a tierra, leña y pan. Pilar pensó en doña Inocencia, en la maleta de cuero, en las puertas cerradas, en el camino, en la vaca lamiendo la cobija, en sus hijos diminutos bebiendo leche de otra madre herida, en Tomás llegando con sal, en don Aurelio entregándole la llave, en doña Severina diciendo que la verdad camina lento pero llega con zapatos firmes. Aquel primer día, Pilar creyó que había llegado al final de todo. Una mujer embarazada, sola, sin techo, con 2 hijos dentro y una maleta vieja. Pero Dios a veces cierra puertas para que uno encuentre la ventana, y a veces la ventana es un rancho abandonado, una vaca con leche de sobra, una partera vieja, un arriero callado y un fogón que todavía acepta brasas. Y eso, mi gente, es lo que hace que una historia como esta valga la pena de contar. Porque empezar de nuevo no es debilidad. Es llegar con miedo y aún así abrir el pozo. Es tener hambre y aún así dar agua a una vaca. Es parir en noche de lluvia y seguir respirando cuando el mundo parece demasiado grande. Es aceptar que familia de verdad no es solo la de la sangre, sino la de quien aparece con hierbas, con sal, con leche, con verdad o con silencio cuando más falta hace. Pilar envejeció en el milagro, pero nunca se le olvidó la sensación de la primera taza de leche caliente. Por eso, cada vez que una mujer llegaba al rancho con barriga, con niño, con miedo o con vergüenza, Pilar no preguntaba primero de quién era la culpa. Preguntaba si había comido. Y si la mujer decía que no, el fogón respondía antes que cualquier juicio. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita y compártela con alguien que necesita escuchar que empezar de nuevo no es debilidad, es lo más valiente que existe. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Pilar encontró a Lucera lamiendo la cobija de bebé en la cerca? ¿Fue cuando la leche de esa vaca salvó a la pequeña Esperanza en la madrugada después del parto? ¿O fue cuando don Aurelio volvió bajo la lluvia y dijo que Pilar no había robado el rancho, sino que lo había encendido otra vez? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, cuando la vida te deje en un lugar que parece abandonado, mira bien antes de rendirte, porque quizá Dios ya dejó ahí el pozo, la brasa, la leche y las manos que van a ayudarte a volver a vivir. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que Él bendiga tu casa.